Y le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta tarde. Tal como hicimos con la ficha de trabajo número 1, donde hicimos una sesión especial para poder explicar el llenado de estas fichas, ahora vamos a hacer lo propio con la ficha de trabajo 2, a fin de que las personas o los equipos de trabajo, mejor dicho, que ya han entregado su ficha de trabajo 2 y quieren ajustarla, puedan revisarla y devolvernos una versión actualizada. Y para aquellos equipos que todavía no han llenado esta ficha, puedan tener la oportunidad de presentar esta semana su ficha de trabajo 2. Bien, como ustedes saben, en esta parte, en este primer semestre, lo que tenemos que entregar son 3 fichas de trabajo, ¿no? Tres fichas de trabajo que luego son consolidadas en un documento global que se llama el perfil de sistematización. Entonces, en estos momentos ya nos encontramos en la elaboración de la ficha de trabajo 2. ¿Qué es lo que trae esta ficha? Como vimos en el primer documento que entregaron, describimos básicamente cuál va a ser el problema que vamos a enfrentar con el desarrollo de nuestra sistematización, ¿no? De un poco definir cuáles son los aspectos problemáticos de la intervención o de la experiencia o de la práctica que estamos desarrollando. Bien, utiliza esas diferentes denominaciones debido a las características de cada uno de sus trabajos. Algunos de sus trabajos, por ejemplo, se refieren a los servicios, ¿no es cierto? A cómo han desarrollado ustedes su labor en los servicios en los cuales desarrollan sus funciones. Otros, en cambio, son experiencias que podríamos llamar prácticas, puesto que se refieren a un aspecto o a un componente de todas las funciones que ustedes realizan en algunas de las unidades de sede central. Y en otros casos, es una combinación de ambas, ¿no es cierto? O sea, están trabajando en determinada unidad y no se refiere específicamente a una función en particular, sino más bien a un modo de trabajar, ¿no? A un modo nuevo de trabajar o eh, de desarrollar determinadas acciones que se consideran como algo, eh, aparte de tener esas características de innovación, de actualidad, también representan un avance en cómo el programa desarrolla determinadas tareas, ¿no es cierto? Entonces, miren cómo los equipos tienen características diferenciadas. Por eso es que es, tratamos a cada práctica de acuerdo a las necesidades que éstas manifiestan, ¿cierto? Entonces, eso para poder tener claridad sobre los términos que ustedes pueden ver que en algún punto se pueden llamar prácticas, intervenciones, experiencias o, en fin, situaciones, testimonios, por ejemplo, o casos, ¿no es cierto? Bien, entonces en la ficha número 2, en la ficha número 1 lo que hicimos es describir a grandes rasgos cuál era el problema, qué dificultades había. En este punto, esta ficha de trabajo 2 prácticamente desarrolla un solo componente que es el objeto de sistematización. Como hemos visto en las diferentes sesiones que hemos abordado, el objeto de sistematización reúne un conjunto de secciones que avanzan muy relacionadas, interconectadas una a la otra durante todo el desarrollo de la sistematización, pues significa el eje, digamos, medular de todo el desarrollo de lo que van a hacer ustedes. Y aquí lo que pedimos básicamente es que podamos desarrollar tanto los objetivos generales, el objetivo general, como los objetivos específicos que esperamos desarrollar con la sistematización. Como ustedes saben, la sistematización es una forma también de
de investigación, pero que básicamente está centrada en recoger todos estos aprendizajes que desarrollamos o que producimos en el curso de nuestro trabajo. Entonces, al momento de sistematizar, nosotros tenemos una intención, ¿no es cierto? Hay una intención, un propósito que como equipo eh, tenemos esa, digamos, esa inquietud, ese deseo de dar a conocer, ¿no? De dejar como huella, ¿no es cierto? Entonces, eso implica que la sistematización debe tener unos objetivos específicos. ¿Bien? Aquí puede resultar, digamos, para que no tratar de como aligerar también el trabajo que ustedes deben desarrollar, hay experiencias sí muy globales que implican que la experiencia o la intervención tenga muchos objetivos específicos que se deben alcanzar para llegar a este objetivo general. ¿Mm? Estos objetivos específicos pueden tener los siguientes propósitos. Uno, poder documentar la experiencia, ¿no? Eh, Creo que hay un primer objetivo que se tiene que referir a qué es lo que vamos a documentar, ¿no? Miren que estamos en la primera parte, en el 2.1, objetivos, ¿no? Ya hemos avanzado con el título de la experiencia, quiénes son los responsables de la investigación y cuál es el periodo de la experiencia que ustedes están abordando, ¿no? Hay experiencias que han durado 1 año, 2 años, que tienen más de 10 años en algunos casos. Ahí cada uno escribirá el periodo de su experiencia. Ahora avancemos hasta la parte 2, que es el objeto de sistematización, en el punto 2.1, objetivos. Voy a empezar primero con los objetivos específicos que yo espero alcanzar en mi sistematización. Entonces, ¿cuáles serían las principales orientaciones para que ustedes puedan elaborar sus objetivos específicos? Primero está el tema de la fórmula, ¿no? El verbo, digamos, el verbo de acción, ¿no? Que en este caso una sistematización eh, está involucrado un verbo de acción, pero también un verbo de conocimiento. Si recuerdan esa sesión que tuvimos donde revisamos todos los verbos relativos a conocimiento que podemos utilizar en la sistematización. Me parece que es la sesión 2, ¿no? 1 o 2, donde abordamos todos los verbos que ustedes podrían utilizar para elaborar sus objetivos de conocimiento o sus objetivos de análisis, ¿no? Porque en la sistematización está involucrado tanto la información como el dato, como el conocimiento, ¿bien? Estas 3 dimensiones. Entonces, en los objetivos específicos de la sistematización, yo tendría que, por un lado, formular algunos objetivos que estén destinados a recoger información y documentar la experiencia. ¿Bien? Pues recuerden que por un lado está el recojo de la información, por otro lado está la documentación de la experiencia. ¿Mm? Ahí vemos que hay un primer elemento del relativo a la información. Pero también en los objetivos específicos de una sistematización podemos, podemos pensar en objetivos que estén vinculados al análisis de esa experiencia. Porque recuerden que la sistematización no solamente se trata de recoger información, puesto que eso se solucionaría con un informe, ¿no? Un informe técnico, no con una sistematización. La característica peculiar de la sistematización es que precisamente da pie al análisis, a la reflexión crítica y a la identificación de lecciones aprendidas o buenas prácticas que me ha permitido lograr o encontrar o identificar esa sistematización. Entonces, vemos en primer lugar que hay objetivos que están relacionados a documentar la información o
recoger información de esa experiencia. Adicionalmente, hay otros objetivos que podemos incluir en nuestra sistematización. Estos son objetivos que están destinados al análisis, ¿no? Analizar, a reflexionar, al identificar barreras, por ejemplo, que se han desarrollado en el curso de nuestro trabajo, ¿no? Podemos haber identificado algunas barreras y queremos levantarlas o visibilizarlas en nuestra sistematización. Entonces, también imaginen que pueden recoger establecer puntos de análisis de su experiencia que tengan como finalidad identificar esas barreras de su experiencia. Bien, entonces vemos cómo hay unos primeros objetivos que pueden estar relacionados a la información, al dato, otros objetivos que pueden estar destinados al análisis de la información, a la reflexión, a la identificación de barreras, a la identificación de nuevos problemáticos, ¿no? ¿Qué me interesó? ¿Qué componente de esa experiencia me interesa a mí destacar, ¿no? Que pueden ser estas barreras para precisamente plantear recomendaciones, ¿no? Plantear recomendaciones. Entonces, miren, por un lado tenemos los objetivos que tienen que ver con la documentación, la información, por otro lado los objetivos que tienen que ver con la reflexión, con el análisis, y avanzaríamos un poquito más a los objetivos de conocimiento, ¿no? A partir de ese recojo de información y de ese análisis, ya yo voy a estar en la capacidad de poder recomendar, ¿no? Recomendar porque ya yo he obtenido un aprendizaje, por lo tanto mi sistematización también me va a permitir formular recomendaciones, plantear alternativas, idear nuevas formas de trabajo, establecer o dar puntos de vista acerca de cuáles pueden ser esas mejores prácticas, cuáles pueden haber sido esas lecciones aprendidas que yo he obtenido a partir del desarrollo de esa experiencia. Entonces, digamos que con estos tres componentes, con estas tres fórmulas de ver mi sistematización, yo ya podría plantear mis objetivos específicos. No hay un límite, ni tampoco no hay una fórmula numérica para poder yo decirles que ustedes tienen que desarrollar 3, 4, 5, etcétera, objetivos específicos. Cada equipo debe determinar cuáles son los objetivos específicos que espera alcanzar. Lo que sí, más allá del número de objetivos específicos, sí deben estar presentes estas tres dimensiones. Objetivos que sean referidos a la información y a la documentación, objetivos específicos que estén alineados con el análisis, la reflexión crítica y objetivos de conocimiento que estén destinados a revelar los aprendizajes que obtuve y a la formulación de lecciones aprendidas o buenas prácticas que he identificado en mi sistematización de mi experiencia. ¿Bien? Entonces, más allá de poder yo recomendar un número de objetivos específicos, es más bien que ninguna de estas dimensiones eh, debe excluirse, ¿no? Debe excluirse. Estas tres dimensiones pueden estar tanto en 2, en 3, en 4 objetivos específicos que ustedes hayan decidido formular. El conjunto de estos 4, poniendo un ejemplo, objetivos específicos, en la unión de todas ellas, la formulación de un objetivo global va a significar el objetivo general de mi sistematización. Es decir, mi objetivo general va a tener elementos relevantes de cada uno de esos objetivos específicos. ¿Sí? Hasta el momento sí queda todo claro con respecto al objetivo general y objetivos específicos. Quisiera también aclarar que, perdón,
quisiera puntualizar que estos objetivos no son los objetivos de su experiencia. Bien, no son los objetivos de mi experiencia, no son los objetivos de mi servicio, que por ejemplo son atender o proteger o prevenir o difundir o promover. No, no son los objetivos de mi experiencia, son los objetivos de la sistematización, ¿sí? De la sistematización de mi experiencia, que es distinto, ¿no? ¿Qué finalidad tiene de que yo recoja esa información? A eso voy, ¿no? ¿Para qué la estoy recogiendo? ¿Para quién? Todos esos elementos debieran estar en mi objetivo general o mis objetivos específicos. Ahora bien, cuando las experiencias son breves o son también muy acotadas, son experiencias muy específicas, no es necesario que ustedes desglosen en un objetivo general y varios objetivos específicos. Bastaría solamente con tener un objetivo general, ¿bien? Objetivo general de sistematización. De los que están presentes aquí, creo que todos sí les corresponde, excepto de Jonathan, que si me avisa, me hace recordar qué experiencia le toca, pero de todos los demás, creo que sí corresponde un objetivo general y objetivos específicos, ¿no? Que puedan llenar, ¿no? Sus objetivos generales y sus objetivos específicos. Todo lo que ustedes esperan alcanzar con su sistematización, ¿no? Entonces, recuerden, ya hemos visto este repaso. Ahora bien, sobre el eje de la sistematización, aquí tenemos que colocar cuál va a ser el centro, el aspecto central de mi experiencia. Por ejemplo, en algunos casos se va a referir al papel que cumplen las redes sociales, por ejemplo, o las plataformas virtuales de difusión de medios de comunicación, ¿no? Ese va a ser el eje por el cual va a circular toda mi experiencia. ¿Por qué? Porque sin ese eje central no tendría sentido mi experiencia, ¿no? Mi experiencia tiene sentido porque está este eje, que son las redes sociales o la difusión por medios electrónicos, sobre el cual versa todas mis notas de prensa, todas mis campañas comunicacionales, todos mis productos virtuales, todos mis flyers, mis notas informativas, etcétera, ¿no? Entonces es el eje. Sin eso, si yo saco eso, no tendría sentido mi experiencia, porque gira sobre eso. Es mi recurso central, ¿no es cierto? Entonces, tendría que colocar, ese sería mi eje de sistematización, ¿no? En los otros casos, por ejemplo, si algunos me comentan su sistematización. Ok. Gracias, Jonathan, está bien. En otros casos, se puede referir a las reformas laborales. Por ejemplo, en algunos casos tiene que ver con las políticas laborales de las entidades públicas. Ese es el eje de mi sistematización. Toda mi experiencia gira en razón a toda la normativa laboral, ¿no? O los aspectos laborales o la gestión de los recursos humanos en las entidades públicas, ¿no es cierto? Entonces, ese es mi eje. Sin ese eje, yo no podría trabajar mi experiencia, no la podría desarrollar, porque toda mi experiencia tiene como base, tiene como centro toda esa política laboral o gestión de los recursos humanos de los trabajadores de mi entidad. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el eje es el centro, el aspecto medular de mi experiencia. Entonces, eso puede ser un párrafo, como también puede ser un título y una explicación, ¿no es cierto? Una explicación donde yo daré a conocer por qué mi eje es la gestión de los recursos humanos. Entonces diré que está basado en tal norma y tal, que indica que los trabajadores se rigen por tales aspectos
de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, esa vendría a ser mi eje. Entonces, hay dos formas aquí de redactar mi eje de sistematización, ¿no? Uno, hacerlo, como les digo, mediante viñetas, donde yo explico, donde yo mediante un párrafo explico cuál es mi eje o mis aspectos centrales de mi experiencia, o de otro modo, colocar un título y explicar de qué se trata mi eje de sistematización. En suma, se trata de uno o dos párrafos que ustedes tienen que llenar aquí en la parte del eje. Esto es muy importante porque ustedes siempre luego van a acudir a su eje, ¿no? Para no Una consulta. dispersarlos. Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿qué Mira, tal? quiero saber y tener mayor conocimiento en cuanto a ello. Mi título de experiencia son instituciones mujeres protegidas. En cuanto a a los ejes, serían las coordinaciones o los oficios que hacemos en coordinación con otra institución. ¿Eso es correcto? A ver, el título de tu experiencia no me dice mucho, ¿no? Me dice mujeres Ah, protegidas, pero ¿de qué se trata? instituciones ¿Dónde es? mujeres protegidas. Es la coordinación con otra institución para velar por la necesidad de la usuaria en este caso, ¿no? Para que Ya, pueda llevar un tratamiento más especializado. Es un centro de salud mental comunitario. Entonces, el eje o mi pregunta era, ¿qué es lo que coloco ahí en esa parte donde usted menciona en eje de sistematización? Yo ya. tengo entendido que podría colocar de repente las reuniones con la institución que acabo de mencionar o los oficios que se puede generar, ¿no? O no. Claro, más que nada los oficios, esas serían ya como las actividades, ¿no? Las actividades de tu sistematización, de tu experiencia. Pero el eje más bien estaría centrado en la coordinación interinstitucional, ¿no es cierto? Porque es una coordinación que tú haces con instituciones de fuera, ¿sí? Sí, correcto. Ya. Ajá, entonces sería Entonces, coordinación. claro, son las coordinaciones, o si ya vas a un paso más a una articulación, por ejemplo, hay mesas de trabajo interinstitucional o grupos de trabajo o redes de trabajo interinstitucional, ya sería un nivel de articulación, ¿no es cierto? Entendida la articulación como ya hay un mecanismo mucho más formal mediante el cual tú como un servicio del programa Aurora coordina de manera ordenada, secuencial y programática con otra entidad respecto de temas específicos, ¿no es cierto? Entonces sería, en unos casos, si es a un nivel más acotado, un nivel de coordinación interinstitucional, o si ya vas un paso más, es a un nivel de articulación interinstitucional. Entonces tú podrías poner ahí que tu eje es una articulación interinstitucional entre instituciones tal e instituciones tal, ¿no es cierto? Para algo, ¿para qué articulas? ¿Para qué coordinas? ¿No? En tu caso dices para la protección, ¿no? Para la protección de frente a, ¿no? En temas de, etcétera. Si te das cuenta, entonces ya vas colocando elementos, vas colocando si son mujeres adultas, vas colocando en qué zona se da esa articulación, le vas llenando de elementos de tu propia experiencia. Pero tu eje central sería la articulación interinstitucional en temas de tal, ¿no? En tu caso, entiendo que va a ser en temas de salud mental comunitaria, ¿sería así? O no necesariamente? Sí, ¿No? correcto. Justamente Claro. se trabaja con usuarias y más que todo la institución aliada es el Centro de Salud Mental Comunitario. Ujú. Exacto. Entonces, por ahí tendría que ir la formulación de tu eje de sistematización. Bien. Eh, Ah, ok, gracias. Listo. Entonces, así como en el ejemplo de Liana, podrían los otros equipos también plantearse cuáles son estos aspectos centrales que van a desarrollar, sobre los cuales va a girar su sistematización, ¿no? Entonces, cada equipo obviamente tendrá intereses distintos, ¿no? Una experiencia, por ejemplo, puede tener diversos ejes de sistematización según sean los intereses del equipo. Puede ser, por ejemplo, con el caso de Eliana, que ella se ha interesado en esos aspectos de articulación, de coordinación, pero
pudo ella con su equipo haber definido otro eje de su sistematización, a pesar de que sea la misma experiencia. Imagínense ustedes que ella no haya querido centrarse en la articulación, sino ella se ha querido centrar en cuáles han sido los efectos que esta articulación ha tenido en las mujeres, ¿no? Entonces, ahí ya yo no me centro en la actividad de articulación, sino ya me centro en la población beneficiaria, ¿no? Entonces, mi eje ya no sería la articulación como tal, sino sería la población, mujeres adultas de tal zona que han sido afectadas por tales y tales problemas en la zona de tal. ¿Ven? Entonces, miren cómo una experiencia puede, mejor dicho, los equipos están en la capacidad de poder tener esa libertad de escoger qué aspecto de la experiencia es el que es más relevante para ellos o que le ha dado mejores resultados. Por eso que nosotros, como gestión del conocimiento, siempre decimos que una experiencia te da múltiples posibilidades. Puede ser que el equipo de Liana ahora se esté centrando en la articulación, en la coordinación, pero puede ser que más adelante venga otro equipo que desarrolle esa misma experiencia, pero no se va a centrar en eso, sino en otros aspectos. En los aspectos, por ejemplo, de a quienes atendieron, si atendieron a niños, si atendieron a migrantes, si atendieron a personas extranjeras, si como producto de esa experiencia desarrollaron políticas o normas que fueron relevantes para ese servicio, para la comunidad de ese territorio. Entonces, la experiencia en sí, la intervención, la práctica, te da muchas posibilidades de que tú puedas desarrollar tu sistematización, ¿ya? Entonces, eso para no escaparnos de cuál debe ser la mirada eh, al momento de sistematizar. Entonces, bueno, muy bien, Eliana, muchas gracias por el aporte. Luego tenemos el tercer punto. Esta ficha de trabajo, como ustedes ven, también es corta, pero creo que es muy importante y es necesario también que ustedes ante una duda también puedan tener esa libertad, esa apertura de poder comunicarse con sus monitoras, ¿no? A fin de que les aclaren en caso tengan alguna duda o quieran algún tipo de retroalimentación específica. Luego venimos con la tercera y última parte que se refiere a la justificación. La justificación plantea aquellas razones que hacen posible o que ameritan que nuestra sistematización se haga. ¿Sí? Estas razones, estos motivos por los cuales sistematizamos pueden ser muy diversos y a lo largo de los últimos años hemos recibido diversas razones por las cuales los equipos se animan a sistematizar, ¿no? A dar a conocer esta experiencia. Algunas razones están centradas en la propia existencia de la práctica, ¿no? Al ser una práctica, por ejemplo, que ya concluye o al ser una práctica que necesita dar cuenta de lo que han desarrollado durante un ciclo de trabajo que puede durar como 5 años, 10 años. Entonces, a veces los equipos, cuando han llegado a ese punto en que su práctica nunca ha tenido una evaluación, nunca ha tenido una mirada externa, más allá de lo que ustedes realizan día a día, pero no ha habido en ningún momento en el cual nos hayamos detenido a pensar qué tal salió esa práctica, qué tal está funcionando lo que estoy haciendo. Entonces, los equipos también se detienen y hacen un alto justamente para analizar un periodo de la experiencia, ¿no? Entonces, ese momento también puede ser una razón para justificar la sistematización que estoy realizando, ¿no? Es hacer un alto, ¿no?
un alto no formal, pero sí un alto simbólico a dar un corte en mi experiencia para identificar hasta el momento qué es lo que se ha logrado y qué es lo que se puede lograr en perspectiva. Bien, entonces hay unas primeras razones que están referidas a el periodo de la experiencia, ¿no? He cumplido, ¿no? A veces los equipos dicen, mira, estoy trabajando en el servicio 5 años, o este servicio ya tiene 5 años de existencia, tiene 10 años. Entonces, creo que el equipo puede hacer aquí un alto y decir, en estos 10 años vamos a dar a conocer qué es lo que hemos logrado, ¿no? Eso. Otra justificación de mi sistematización puede estar referida aún al propio problema, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero hablar acerca de, eh, por decir, estoy sindicalizada, ¿no? Una trabajadora está sindicalizada y quiere dar a conocer el periodo de esta persona que ha estado sindicalizada con el equipo también, junto a su equipo, obviamente, quiere dar a conocer en ese periodo qué se logró en materia de derechos laborales a partir de las acciones que realizó el sindicato al cual pertenece, ¿no? Entonces, mire, hay también un motivo que está referido más bien a estos logros gremiales, ¿no es cierto? Entonces, eso también me da pie a justificar de algún modo un trabajo que ha venido realizando un gremio en mi entidad. Eso puede dar pie a justificar mi experiencia, a explicar las razones que motivan que yo haga esa sistematización, a definir a quiénes puede servir lo que yo estoy haciendo. ¿Mm? ¿En qué aspectos? ¿En qué aspectos lo que yo estoy sistematizando es útil para tomar determinadas decisiones en una entidad como la que trabajamos? Entonces, voy a justificar, voy a explicar por qué es importante esta sistematización. ¿A quién le sirve? De pronto, nuestra mirada no solamente está centrada en nuestra entidad, ¿no? A la entidad con la que trabajamos o a mi servicio, sino mira más allá. ¿A qué otras entidades puede servir? ¿A qué otros sectores puede servir lo que estoy haciendo? Porque recuerden que este es el primer paso para que nosotros como gestión del conocimiento también podamos promover sus trabajos en concursos externos, ¿no? En concursos de fuera. Entonces, ¿en qué medida este trabajo que ya estoy desarrollando sirve a otros? Ya sea individuos, ya sea entidades públicas, entidades privadas, y de qué manera les sirve, ¿no? Todo eso voy a anotar en la justificación. Entonces ahí diremos, la experiencia que se ha desarrollado, ¿no? Es importante, ¿no? O es trascendental, o es significativa, porque servirá, ahí pondré a quiénes va a servir. Entidades públicas, entidades privadas. ¿En qué les va a servir? ¿De qué manera les va a servir? ¿Mm? Plantearé esas posibilidades que tiene mi experiencia para ser transferidos esos conocimientos a otra entidad, a otro servicio, a otro territorio, ¿no? Todas las posibilidades de, de expansión que tiene mi experiencia, ¿no? Los motivos por los cuales mi experiencia es importante, en qué es importante y cómo ayudaría, cómo sería útil a otras entidades, a otros servicios o a otros territorios para tomar decisiones que tienen que ver con los asuntos públicos, en este caso referidos a la problemática de la violencia. Pero recuerden que hay algunas de sus prácticas que no necesariamente tienen como centro el abordaje de la violencia, sino tienen como centro a veces las
los temas de gestión de recursos humanos, los temas que son de trabajo con el personal, los temas que tienen que ver con la comunicación en las entidades públicas, ¿no? Bien, el tema es sobre violencia, pero los ejes a veces son los que están orientando cuál va a ser la expertise que va a dominar esa experiencia, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que va a dominar esa experiencia? Bien, entonces estos 3 puntos son los que competen a la ficha de trabajo 2. Ahora vamos a hacer un primer corte al finalizar esta tarde para ver cómo va el avance de los equipos. Yo sugeriría a las personas que todavía no han entregado, que puedan hacerlo al menos hasta este domingo, ¿no? Y puedan remitir su ficha de trabajo 2 que como ven ustedes tienen un esquema muy independiente del uno, ¿no? Hemos tratado de que cada, si bien se articulan las 3 fichas de trabajo, pero tienen una lógica también autónoma entre ficha y ficha. Y puedan plantear y puedan completar estos 3 puntos que comprende la ficha de trabajo 2. Como ustedes ven, es información que ustedes ya tienen, si no preparada, pero ya la saben, ¿no? Ya saben qué es lo que van a recoger, qué es lo que esperan de su sistematización y la importancia de la misma, ¿no? ¿Qué importancia tiene? ¿A quiénes les interesaría leer su sistematización? Esa sería, por ejemplo, también un aspecto a considerar en la justificación. ¿A quiénes creen que les gustaría leer eh, o por quiénes les gustaría a ustedes ser leídos? ¿No? ¿Ustedes a quiénes piensan que pueden leer su sistematización y le interesaría saber de ella? ¿No? Entonces, eso también es un punto importante para colocar en la justificación, ¿no? ¿Cómo va a servir esa sistematización a otras personas o entidades? Bien, entonces con estos 3 puntos completaríamos la ficha de trabajo 2. No sé si todos los que están presentes ya han depositado su ficha. Sí, Sí, acabo de hacerlo. ok, ya. Entonces, bueno, entonces yo mañana seguro les escribo en el grupo para darles a conocer cómo van los avances. Con esto estaríamos terminando esta sesión breve de explicación de la ficha de trabajo 2. Nos corresponde además la sesión 6, pero la sesión 6 mejor se las voy a dejar grabada para no tener ningún retraso en la programación, ¿no? Esto ha sido algo especial para que con las dudas que ustedes han manifestado por el llenado de la ficha 2.